Hoy día vamos a trabajar en el tercer capítulo de esta serie que se llama Conocer a Dios o Conociendo a Dios y que obviamente hace un enfoque. El tema de los atributos de Dios corresponde al hecho de que, o la mejor división que podríamos hacer de esto para estudiarlo, serían los atributos insondables de Dios, ¿se recuerdan? Los atributos inescrutables de Dios y los atributos que de alguna manera son transferibles o que los podemos nosotros profundizar de una mejor manera. Es bien importante este tema porque lo que quiero que quede bien claro y que nos quede bien claro a nosotros es que la Biblia obviamente es la revelación de Dios hacia nosotros y es la suficiente revelación de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, ¿no es cierto? Pero no significa que la Biblia contiene toda la revelación de Dios. O sea, Dios no está limitado a 66 libros o a una cantidad determinada de escritura. Esto es una revelación sinóptica para que nosotros, ¿no es cierto?, conozcamos a ese Dios y, como dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿No es cierto? Porque dice que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Por lo tanto, cuando pasemos a la eternidad, vamos a seguir conociendo cada vez más a este Dios y nunca vamos a terminar de conocerlo, porque el día que se terminara de conocer se acaba la eternidad. Entonces, es una faceta necesaria, ¿no es cierto?, para el rescate de nuestra condición de pecadores. Ese es el concepto. Ahora, como revelación es suficiente, por eso es que es una herejía agregar o quitar, ¿ya? Pero no significa que está todo Dios encerrado en estos 66 libros. ¿Se entiende eso? Ahora bien, ¿por qué es importante tener esto bien claro? Porque cuando nosotros estamos estudiando los atributos de Dios, que el propósito de esto es acercarnos más a un conocimiento mejor y más pleno de la persona de Dios, de nuestro Señor, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con situaciones que son a nuestra mente controversiales o contradictorias. Pero no nos olvidemos que también el propósito de este estudio es, de alguna manera, ver los atributos de Dios desde su descripción hacia nosotros. ¿Me explico? Porque nosotros vamos a tener siempre una situación horizontal. Y el problema con la relación que muchos cristianos el día de hoy tienen con Dios es una relación de características horizontales, basada principalmente en emocionalismo o en sentimentalismo o en una concepción iguales. Aunque Él me llama su amigo, aunque Él me llama su hijo, que lo soy, ¿no es cierto?, y que lo eres, mi relación con Dios es una verticalidad infinita. No es una verticalidad grande, es una verticalidad infinita. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso las oraciones a veces, ¿no es cierto?, y nuestra forma de relacionarnos con Dios es estéril. Porque estamos violando el principio de quién es Él. Y vuelvo a insistir, los atributos de Dios son una descripción, ¿cierto?, mínima que la Escritura nos entrega, pero suficiente, de quién es Dios. No podrían ser, imagínense que el Salmo dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo podríamos pensar que Dios está contenido en un libro? Esa es una revelación, ¿ya? Y por eso se le llama sinóptica, en un sentido, un sinopsis de cosas mayores, ¿ya? Pero en el bien entendido que es lo suficiente para. Y está perfectamente terminada la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, estos dos atributos, tanto el que vimos el miércoles antepasado y el que vamos a ver hoy, corresponden a los dos más importantes desde el punto de vista de lo que significan atributos insondables. Todo lo demás, omnipresente, omnisciente, que también son insondables, necesariamente están sujetos a que Dios es inmutable, no cambia nunca, y que Dios es soberano. ¿Ya? Todos los demás atributos están sujetos a eso. Hoy día vamos a hablar sobre la soberanía. Y el tema de la soberanía es un tema, por supuesto, que lo tenemos que entender desde Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. Es Él el soberano, no nosotros.
es aquí donde se pone a prueba mayormente el concepto de nuestra real relación con Dios. Dios no cambia. Por ejemplo, cuando vimos que Dios no cambia, aun cuando la Biblia en su figura literaria usa el antropomorfismo, que lo estudiamos también, que significa que Dios, como una manera de relacionarse con nosotros, ¿no es cierto?, utiliza formas que son humanas, pero que no son reales en el sentido de nuestra condición propiamente tal. Cuando dice el Señor, ¿no es cierto?, y mi mano, o le mostró la espalda a Moisés, o, ¿me entiendes?, o miró cara a cara a Moisés. Esas se llaman antropomorfismo porque la Biblia dice en principio que el que ve a Dios se muere. Nadie puede verlo, ¿no es cierto? Y Moisés no era la excepción. Sin embargo, dice que como él se relacionó con Moisés, no se relacionó con nadie más. Por lo tanto, hay una diferencia en ese aspecto. Pero tenemos que entender que este concepto es parte justamente de esta revelación y de la forma en cómo Dios se reveló a nosotros. Así como la inspiración es una situación en la cual Dios exhala prácticamente el Espíritu Santo o exhaló el Espíritu Santo en los escritores bíblicos, significa eso que efectivamente ellos se llenaron del Espíritu Santo, del pensamiento de Dios, pero ellos plasmaron en su condición humana esta escritura. Por eso es que en la escritura tenemos nosotros concepciones culturales, situaciones puntuales y situaciones de la vida diaria, porque si no hubiese sido así, no tendría un valor para nosotros. No tendría un valor para nosotros, porque nosotros somos seres finitos, culturales y una serie de otras cosas, y aunque la cultura hebrea sea distinta a la nuestra, es cultura, y como cultura la podemos entender. ¿No es cierto? Puede que no la practiquemos, puede que no nos parezcan raras, pero podemos entender el concepto cultura. ¿Se entiende? No es, por ejemplo, como el tema del Corán, que son escritos de rezos, que son aculturales a todo. Entonces da lo mismo eso. ¿Por qué? Porque está escrito no por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, en el que nos vamos a entretener, en esta primera parte, porque este es un tema no fácil de enseñar, no fácil de digerir y permanentemente, ¿no es cierto?, llevado en una concepción de péndulo a la cual nosotros tenemos que colocar en el centro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Ya? El concepto de la soberanía de Dios. Esto que está acá es una modesta descripción de lo que podemos llegar a resumir, ¿no es cierto?, de lo que es este concepto de soberanía de Dios. Nadie podría definirlo en esencia porque obviamente es un concepto que va más allá de nuestro entendimiento finito. Pero sí podemos de alguna manera describirlo para poder entender los principios centrales de él. Y a la vez, ¿no es cierto?, de entenderlo, también aplicarlo. Dice que Dios, la soberanía de Dios consiste en que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que ha creado para su propia gloria, según su beneplácito. Es la ley del alfarero, el barro y el alfarero y el barro. ¿No es cierto? Donde nosotros obviamente somos el barro y el Dios es el alfarero. ¿No es cierto? Vale decir, nosotros no tenemos potestad sobre lo que va a hacer el alfarero. No tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos nada. ¿Ya? Vuelvo a insistir, esta doctrina es fundamental para entender la magnificencia de Dios. ¿Ya? La magnificencia de Dios. No la vamos a comprender en plenitud y hay situaciones en las cuales, lisa y llanamente, en toda sinceridad, nosotros no podemos tener una respuesta en nuestra posición humana. ¿Ya? Que nos satisfaga mentalmente. Porque yo tengo una lógica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas lógicas? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros pensar en la misma Biblia, ¿no es cierto? Dios toma preso a Pedro, a Juan y a Santiago, o a Pedro y a Santiago. Dios manda un ángel que libera a Pedro, pero decapitan a Santiago. Santiago tenía un pecado oculto, Santiago era menos que Pedro. ¿Sí? Eso es cuando nosotros empezamos a especular en la horizontal. Eso es lo que quiero que saquemos de nuestra cabeza y empecemos a poner la mente en las cosas de arriba.
Por supuesto que hay consecuencia de pecado, todo, pero estamos poniendo dos situaciones iguales. Dos hermanos con cáncer. El mismo tipo de cáncer, el mismo tipo de gravedad, ambos consagrados al Señor, como pecadores consagrados, ¿no es cierto?, que fallan igual todo. Oramos por cada uno de ellos, uno muere y el otro se sana. Ahí es cuando nosotros empezamos a tratar de sacar conclusiones, bueno, pero ¿por qué él se murió? Y así es como esto se lleva a un concepto aún más, de una tontera más grande, en decir, esto es espiritual, esto no es espiritual, aquí está el espíritu, allá no está el espíritu, yo veo esto, Entonces, toda esa habitual mala costumbre que tenemos nosotros de hacer un juicio horizontal de algo que tenemos que partir por lo vertical, ¿no es cierto?, es lo que lleva a tanta confusión y tanta decepción de. Por eso es que cualquier doctrina, o no doctrina, filosofía, mejor dicho, que haga decir a Dios, como lo que estamos viendo el día domingo, cosas que Dios no ha prometido, eso es una herejía. Dios nunca prometió que no nos íbamos a enfermar, Dios nunca prometió que nunca nos iba a pasar esto, Dios nunca... No, eso es una herejía. ¿Ya? Y además es una herejía insostenible. Por lo tanto, el concepto de la soberanía de Dios es algo que nosotros tenemos que comenzar a profundizar para poder dar realmente una visión o tener una visión mucho más grande de Dios. Mucho más grande de Dios. ¿Ya? Él no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad. Él no está sujeto a ninguna norma. No tiene obligación alguna de dar cuenta de lo que hace o lo que no hace. ¿Ya? Nosotros no saquemos conclusiones así. Estos dos hermanos con cáncer, vuelvo al mismo ejemplo, el que se murió, podrían sacar la conclusión muy ligera y decir, Dios no le respondió la oración. Y sí se le respondió al que se sanó. Esas cosas son las que quiero que nosotros nos pongamos sobre eso. Porque si no estamos jugando a que Dios es un genio, ¿no es cierto?, un mago, y más encima caprichoso. ¿Ya? Y más encima caprichoso. Exactamente. Y todo ese tipo de conclusiones equivocadas, porque nos vamos a dar cuenta en la soberanía de Dios. Que lo que está diciendo ahí se va a traducir en que Él controla todo, sabe todo, maneja todo, es dueño de todo. No puede ser que Dios de repente, no sé, pues llegara el arcángel Gabriel y dijera, oye, ¿supiste que el hermano Pedro se murió al final? No, me cae. O sea, Dios sabe lo permitió, todo. Es que esas son palabras sacadas de contexto. Porque hay que definir exactamente el contexto de eso. Es como piden lo que quieran, piden lo que, o sea, pedid y se os dará. ¿No es cierto? En este caso de esa frase es cuando sanó a una persona. Claro, ¿Ya? pero no está diciendo conforme a la medida de tu fe. ¿Ya? No está diciendo eso. Lo vamos a ver. Ya. Lo vamos a ver todo esto. Quiero sentar las bases del concepto de la soberanía. ¿Ya? Porque Dios no nos coloca un termómetro de fe y vamos a ver cuando dice, tienes que tener, es un hombre de gran fe, es una mujer de gran fe. ¿En base a qué estamos definiendo eso nosotros? ¿En base a qué está? Este es más espiritual que ¿en base a qué? Tenemos que estar claros en función de lo escritural, en base a qué puede ocurrir una cosa u otra cosa. Pero lo importante es que tengamos esta concepción inicial, que la vamos a ver en Romanos, Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Y estos pasajes, sí, anótenlo o bájenlo después de la página web, porque son los que tenemos que, de muchos, no son los únicos. Primera de Crónicas 29, 10, y aquí sí que quiero que todos tengan el texto a la vista, por lo menos, porque hoy día no vamos a ver tantos textos, que a veces yo digo, anoten nomás porque más o menos van reafirmando la idea central. Pero estos son, cada palabra yo tengo que tratar de profundizarla. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ya, cada palabra de ahí habla de una soberanía, ¿no es cierto? Todo es tuyo, todo el poder, toda la magnificencia, todo. Y de lo que tú nos das, nosotros te damos. De lo que recibimos de tu mano, que es abundante, te damos. ¿Ya? Termina con eso, pero habla de esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ahora, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera cosa, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad. Por eso se usa el término insondable. Significa que nunca llegamos nosotros a tocar fondo en eso. ¿Ya? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Cómo podemos nosotros armonizar este pasaje con el que dice en Corintios, 1 Corintios, que tenemos la mente de Cristo? Cuando aquí dice quién puede tener la mente, quién entendió la mente del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice que tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo construimos la mente de Cristo? Permaneciendo en su palabra. Por la palabra. Cuando dice tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. El conocimiento tiene que traducirse en acción y la acción tiene que traducirse en hábito y el hábito tiene que traducirse en estilo de vida. Todo ese es el proceso que hace el Espíritu Santo. Pero aun cuando tenemos la mente de la Escritura, que habla de Dios, que nos revela a Dios, no podemos entender plenamente a Dios, porque ¿quién puede entender a Dios? ¿O quién puede ser su consejero? Después dice, ¿a quién a él le dio primero para que le fuese recompensado? O sea, no podemos, y nos habla otra vez de la magnificencia de Dios, porque de él y por él, de él, primera cosa, y por él, y para él, ¿no es cierto? Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo. Por eso, cuando nosotros empezamos a conocer más profundamente a Dios por medio de sus atributos, ¿qué deben hacer en nuestro corazón hacia él? Gratitud. Todo es de él, todo es para él, todo es de él. Pero él me deja participar de eso. Él me da de lo suyo. Claro. ¿Ya? Entonces, la soberanía de Dios es fundamental para entender todo el proceso de los atributos de Dios y la obra de Dios en nosotros, a través de nosotros, de la iglesia, los propósitos eternos que van más allá de nuestra mente finita y de nuestro horizonte sumamente limitado. Cuando la Biblia dice coloquen la vista en las cosas de arriba, significa que nosotros, aun cuando vivimos en este mundo, no pensamos ni somos como del mundo. Nosotros no tenemos una visión cortoplacista, tenemos una visión eterna que la palabra nos permite visualizar. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos dicen continuamente, los sufrimientos presentes son nada comparado con la gloria venidera. Con la gloria venidera. Por eso es que las promesas de Dios, el 99% de las promesas de Dios están en la vida venidera, en la próxima etapa de nuestra existencia, no acá. Dios no ha prometido, ¿no es cierto?, que acá nosotros vamos a tener el grueso de las promesas. Las promesas están en la venidera vida. Hay promesas para esta vida, claro, pero ¿cuáles son esas promesas? Por ejemplo,
Siempre estaré contigo, nunca te desampararé. En el mundo tendrán aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo. No van a pasar por nada que no puedan soportar. Y cuando pasen por algo, yo mismo les voy a dar la salida. Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Esas son las promesas de Dios. Claro, en mi casa de mi padre está lleno de habitaciones. Voy a ir a preparar un lugar y después voy a ir a buscarlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Pero dice que voy a tener aflicción, dice que voy a estar esto, voy a estar eso. ¿Por qué? Porque el propósito más grande de Dios es que nosotros seamos moldeados en el carácter. ¿Y cómo es que sé que este Dios que controla todo, que tiene todo, está en definitiva trabajando en mi vida? Justamente porque estoy teniendo cada vez más la mente de Cristo y entendiendo el propósito principal de Dios. El propósito principal de Dios con nosotros. Esto es tan importante porque nos lleva a entender el verdadero mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio, en el idioma original, significa una extraordinaria noticia, algo gigantesco. Hoy día en la mañana, muy tempranito, escuchaba a un hermano, a un pastor, que, vuelvo a insistir, yo pienso que él lo hace con la mejor intención, pienso que es un hijo de Dios, pero por alguna razón estamos o se está dando mal la señal respecto al llamado. Por eso es que hay tantas decisiones de personas que nunca se convierten. Porque la invitación consiste en lo siguiente. Permite que Dios entre en tu vida, invita al Señor a entrar en tu vida, ¿no es cierto? Él quiere cambiar tu vida, Él quiere darle propósito a tu vida, Él quiere hacer de ti, ¿no es cierto?, una gran persona. Eso no es el Evangelio. Jesús no vino a morir en la cruz para hacerme una gran persona. Jesús vino a morir en la cruz porque yo estoy condenado estaba, gracias Señor, condenado al infierno. Ahora, por salvarme, como consecuencia de eso, seguro que tiene que ser que uno sea mejor. ¿Por qué? Porque esos son los frutos que son la evidencia de la transformación. Pero el fin de Jesús no fue venir a salvarme de un mal matrimonio, una mala carrera, no, fue venir a salvarme del infierno. Por lo tanto, si la persona no logra entender, y nosotros ahí es donde encontramos justamente la falta de veracidad en el mensaje que se entrega. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la gente, o a lo menos no queremos que Dios salga tan mal parado. Entonces, como que queremos hacerle un favor para que no aparezca como tan mal el infierno. Obviemos esta parte. No, pues sí, es la clave del mensaje. Claro, y si esa persona obedece la voz de Dios, ¿no es cierto?, va a obedecer y va a entender la condición en que se encuentra. Nunca jamás nosotros pretendamos hacer la obra del Espíritu Santo con técnicas propias, en la cual seduzcamos a la persona, en la cual no. Esa es una obra sobrenatural, que lo vamos a ver no hoy día, la próxima semana, sobre la soberanía de Dios en la salvación. Porque creo, y es así como la iglesia, la historia de la iglesia lo dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Este último tiempo hay tantas decisiones, pero hay tan pocas conversiones. Porque los mensajeros hemos fallado en eso. Porque estamos más interesados en que la gente venga, pero no que se convierta. Absolutamente. Tú ves el Te Deum evangélico, que es una inmensa oportunidad. Algunas cosas se dicen, pero si yo no hubiese sabido que era un pastor, habría pensado que era un diputado o cualquier otra persona. O sea, mejoras sociales y una serie de otras cosas que al cristiano no le compete. Jesús dijo: a los pobres lo van a tener hasta el último día de sus vidas, pero a mí no me van a tener siempre. Y eso significa también que la salvación nunca, o sea, no siempre va a estar disponible con la gracia. ¿Significa eso que nosotros no tenemos que tener misericordia? Por supuesto, generosidad y todo lo que tú quieras, pero los propósitos de Cristo no son sociales, son espirituales y son eternos. No son repartir de mejor manera la riqueza. No es eso parte del plan de Dios, ¿ya? Esto no es que si tenemos diputados cristianos, presidentes cristianos, no. El país más grande, más poderoso hasta hoy, Estados Unidos, ha tenido presidentes cristianos. Igual está ahí, porque el punto no es ahí, no es en los métodos humanos. El Señor no va a usar los métodos humanos, las instituciones humanas para cambiar. Va a usar a la iglesia.
Si el Senado, la Cámara de Diputados fueran herramientas que Dios va a usar, la iglesia está de más. Pero las puertas del infierno no van a prevalecer sobre el Senado, sobre la Cámara de Diputados, sobre la oficina del presidente, no, sobre la iglesia. Entonces la iglesia tiene que hacer su parte, ¿no es cierto?, como actor en este drama, pero el que le corresponde. El que le corresponde es totalmente distinto al que se está haciendo. Al que se está haciendo. ¿Ya? Soberanía sobre la creación. Dios hizo lo que hizo, como lo hizo. Él no le dijo a Adán, ¿qué te parece si al caballo le ponemos 3 orejas? No. Después le dijo a Adán, ponle nombre a lo que hice. ¿Ya? Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. No solamente las hiciste, sino que las sostienes también. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ya. Él hizo las leyes físicas que sostienen todo. Después de 20 y tantos siglos después, Galileo, después Newton, comenzaron a vislumbrar que habían leyes, ¿no es cierto?, que regían el movimiento de los astros y todo eso. Pero la Biblia ya lo decía de antes. Porque Él creó esas leyes físicas que sostienen lo que Él ha creado. Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ya, entonces Dios muestra en primer lugar su soberanía en la creación. Él hizo todo, Él sostiene todo, ¿no es cierto? Y Él hace conforme a su voluntad en lo que hizo. Es la parte, ¿no es cierto?, que estábamos analizando también del concepto de la soberanía de Dios, que tiene la autoridad para eso. Nosotros somos parte de esa creación. Por lo tanto, estamos bajo esa soberanía. Independiente de que el ser humano sea cristiano o no cristiano. Hay gente que piensa que Dios no tiene injerencia con los no cristianos y sí, solamente con los cristianos. No, o sea, ¿cómo podría ser eso? Eso no sería entonces la soberanía plena y absoluta de Dios. No todo lo que vamos a ir estudiando lo vamos a entender en nuestra mente finita, pero recuerden que la contradicción es aquí, no allá, es aquí. ¿Ya? Entonces, Él tiene soberanía sobre la creación. Por supuesto que nosotros somos parte de esa creación, ¿ya? Y la creación, aparte de nosotros, fue creada, valga la redundancia, con un sistema, por así decirlo, automático de procreación, de establecimiento, de reproducción, en fin, de todo. Los únicos que fuimos creados con una capacidad, ¿no es cierto?, distinta, porque Dios sopló su espíritu en el ser humano y ahí recién el ser humano fue un alma viviente y significa que nos hizo a su imagen y semejanza, no a una imagen física, sino que a una imagen desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de la capacidad de relacionarnos con Él. ¿Ya? Sobre los seres humanos. Daniel 4:35. Este nos va a gustar. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pausa. ¿Puedes leerlo de nuevo? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
toda esa información, esa predicación que nos molesta y nos duele y tratamos de acomodarle de alguna manera, sí, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es todo amor, infinito amor, perfecto amor, pero también es toda ira, no un poco de ira, toda y absolutamente ira. O sea, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, establecer una armonía entre ambas cosas porque pertenecen justamente a lo insondable de Dios. Sin embargo, lo es. Ahora, nosotros, cuando escuchamos lo que realmente somos para Dios, no significa este concepto, ¿no es cierto?, que Dios no nos ame, sino que acrecenta el por qué nos ama. En rigor somos nada. Dios no te necesitaba, no, Dios no me necesitaba. Yo no era importante para que su hijo viniera a morir por mí. No, ¿me entienden? Toda esa información, esa enseñanza que dice, mira, tú eras tan importante que Dios vino a morir por ti. Es mentira. No soy importante para Dios, pero eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acrecentar aún más la gratitud porque le da más fuerza a la razón por la cual Él me amó. ¿Se entiende? Él no me amó porque valía algo. Me amó porque no valía nada. Y eso lo hace aún más grande. No me baja la autoestima, ni me ir al psicólogo. ¿Sí? Él lo hace aún más grande, me pone en la realidad de las cosas. ¿Ya? Entonces, pero esa es la realidad. No somos nada. Nosotros no manejamos nada. Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no requiere de nada. Solo, y ahí podemos entender un poquito mejor el concepto de la gracia. Exactamente. Por eso cuando la Biblia dice de tal manera, muchos todavía piensan que Dios estaba como arriba sufriendo porque nosotros estábamos perdidos. Dios es inmutable. Dios no es como nosotros. Entonces, preciosa gracia, insondable gracia de Dios. Con la gracia uno no la va a entender, porque nosotros no somos seres con gracia. Somos todo lo contrario. La gracia solo se puede recibir, ¿no es cierto? Solo se puede agradecer, se puede compartir, pero no se puede entender. Podemos poner definiciones. La gracia consiste en que Dios no te da lo que merece y te da lo que no merece. Ya, un acercamiento. Pero todo eso son figuras, como el cordero en el desierto. La figura siempre es una situación, es como la analogía padre-hijo, que no es una analogía, eso es una mala descripción. No podemos decir que la analogía de Dios con nosotros es como un padre con un hijo. Lo que tenemos que decir es que el padre y el hijo es una figura, es algo mínimo. Analogía significaría que son homólogos. Y eso no es así. No es así. Pero es una figura. Algo que de alguna manera me acerca a un entendimiento mayor. Por eso es que infinita gracia. Porque no somos nada. Y dice después. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si yo fuera Dios, lo inconverso es, bueno, si Dios existiera, no habría esto, no habría esto. Ellos están horizontalizando. El problema es cuando el que se llama cristiano horizontaliza las cosas. Que cree que Dios debiera actuar de ciertas o cuales maneras. Y peor aún, porque ha hecho o ha dejado de hacer tal o cual cosa. ¿No es cierto? Ahora que yo estoy dando a Dios, Dios debería a mí prosperarme materialmente. Ahora que estoy yo haciendo esto, ¿no es cierto? Ahora que estoy siendo mejor esposo, mi esposa debiera responder a esto. ¿Qué pasa, pastor? Fíjate que llevo 3 semanas, ¿no es cierto?, ayudándole a mi esposa, siendo cariñoso, y esta cuestión ha sido peor, es terrible, se ha puesto, pero más chúcara. ¿No? Porque nosotros creemos que las cosas que hacemos tienen que tener una retribución según nuestra misión. ¿Ya? Y por eso es que muchos en esta relación sentimental con Dios dicen, yo no, ¿sabes qué? No oro más. Yo ya no esto más. No, yo mira, hay algunos que incluso son tan atrevidos que dicen, mira, yo al Señor le di 1 semana. Si Él no me responde, bueno, he visto
Sí, pues, sí. Le doy una semana. Él tiene que responderme una semana. Yo le di una semana. ¿Qué te creí? Esa cuestión me dan ganas de romper. Menos mal que uno no es Dios. Eso es no conocer a Dios. Él hace como quiere. Él hace y deshace. Por eso es que esto, hermano, tiene que acrecentar cosa nuestra gratitud a Dios y nuestra búsqueda de la santidad. Porque cada vez más nos damos cuenta de que el amor de Dios es algo totalmente distinto al concepto de amor que tenemos nosotros. Él no nos salvó no porque lo necesitara, no porque nosotros éramos algo, sino que por todo lo contrario. Por eso es que de tal manera, esa expresión de tal manera es una situación que para nosotros, en nuestra mente finita, no es entendible. Porque si yo le digo a una persona que Jesús vino a morir por ti porque eres importante, le estoy dando la razón que Jesús vino. Y es una razón equivocada. Jesús no vino porque yo era importante para Él. Si hubiese sido importante para Él, no es Dios. Nada. Él es inmutable. Él es absolutamente, no necesita de nada. Es autosuficiente en todo. Todo. ¿Ya? Romanos 9, 18 al 22. Por eso todos esos que hacen lunes, oración por los negocios, traiga sus cartolas y sus contratos y vamos aquí Dios va a bendecir esto. Viernes, no se quede sin su milagro. Como si Dios fuera programable. Eso es herejía. Eso no es falta de fe, eso es herejía. Romanos 9. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pausa. ¿Qué tal? Pero ¿cómo? O sea, Dios, pero ¿tú crees que? Por eso digo, o sea, la soberanía de Dios. Y por eso es que, gracias Diosito, porque tuviste misericordia de mí. ¿No entiendes? Yo tengo un primo que es testigo de Jehová y anciano de testigo de Jehová. Y te aseguro que si lo ponemos en la horizontal, era mejor persona que yo, pero lejos. ¿Pero por qué a él le endureció el corazón y a mí no? En la horizontal yo puedo pensar, es que a lo mejor Dios ve algo en mí que yo no he visto. Cuando llegue al cielo, Él me va a revelar por qué me eligió. Pamplina. En su soberanía no lo entiendo, solamente lo agradezco. Y me tiene que volver con un corazón más apasionado por Él. ¿Viste que estamos muchas veces equivocados en esta horizontalidad de las cosas? Entonces dice, del que quiere tiene misericordia, del que no. Ahora, ¿alguien podrá decirle a Dios? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué te dice eso? Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Él hizo. Entonces, eso lo vamos a tratar de explicar porque hasta la salvación es una situación que no puede estar fuera de control de Él. ¿Cómo vamos a armonizar el libre albedrío con la soberanía de Dios? Probablemente no lo vamos a poder hacer. Pero una cosa no quita la otra. Yo tengo responsabilidad en la salvación, en aceptar o no aceptar, pero Dios tiene soberanía sobre eso. Otra vez. Dios hizo, dice, vasos para honra y otros para deshonra. Hizo unos para salvación, otros para perdición. Claro, y empezamos con esto y nos empezamos a dar vuelta en esos círculos que nosotros... ¿Por qué? Porque estamos tratando de qué cosa, de
entender lo insondable. Si yo fui hecho vaso para honra sin merecerlo, si tú fuiste hecho vaso para honra sin merecerlo, pero ¿qué debe hacer eso? Volverte una persona apasionada por Jesús, en la santidad, compartir el mensaje, porque no sabemos quiénes son los vasos de honra y los deshonra. Por lo tanto, ¿cómo? Tampoco debemos creer los vasos de honra. O sea, es que o eres o no eres. El punto es que eso no te lleva a jactarte. ¿Ya? Claro. Más gratitud, más misericordia. Más pasión. Entonces, esto es súper profundo y tiene que llevarnos a tener una visión totalmente, no totalmente, perdón, mucho más grande acerca de Dios y de la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestra vida. La salvación tan grande. Vuelvo a insistir, el pueblo de Dios hoy día tiene la salvación casi como da. Por eso es que hay personas que se llaman cristianos tan amargados, tan esto, que los que no se cumplen sus planes, que no se dan esta cosa, que no me salen las cuestiones, que todos los horizontales están. ¿Y qué soy tú? Sí, bueno, sí, soy salvo, una decisión por el Señor. O sea, no logran entender porque todavía creen que son salvos porque Dios vio algo en él o en ella. O porque éramos tan importantes para Dios que Dios vino a morir por nosotros. Entonces, nunca vamos a llegar a apreciar la salvación en su magnitud, pero este acercamiento a la soberanía de Dios, a la inmutabilidad de Dios, tiene que hacer que tú y yo realmente tengamos un corazón, pero agradecido por el aire que respiramos, por cada cosa que el Señor nos da y por cada cosa que el Señor no nos da. ¿Ya? Entonces, la soberanía de Dios es una cosa tremenda, insondable. Pero el concepto que sea insondable no significa que nosotros no la apreciemos y la valoremos. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él hizo al mudo, al ciego. ¿Las enfermedades las causó Dios? No, ¿no es cierto? Ya, producto del pecado. Pero Dios podría impedir que alguien naciera ciego. ¿Por qué permite que nazcan ciegos? ¿Por qué permite que nazcan personas con defectos físicos? ¿Por qué permite que haya enfermedad? ¿Por qué? En su soberanía. Hay propósito en eso. Claro, yo que no lo sepa no significa que Dios no está en control de esto. Es como que si, pucha, nosotros llegamos hasta aquí nomás, hasta la atmósfera, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Entonces yo no puedo meter... No, pues si Satanás... Vamos a ver la soberanía de Dios sobre Satanás la próxima semana. O sea, Satanás no es un ente, esto no es una lucha entre el bien y el mal, no es una lucha entre Satanás y Dios. Dios no tiene lucha con nadie. ¿Quién podría contender contra Dios? ¿Se entiende eso? Cuando se dice, mira, esta es la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. ¿Qué significa eso? Que hacemos a Satanás casi rival del mismo peso, un peso mini mosca, con un peso completo. No se trata de eso. No es ese el punto. Satanás es un siervo de Dios. Él lo usa para sus propósitos. Satanás no es un ente suelto, ¿ya? Que hace lo que quiere y que de repente... ¿Dónde anda Satanás? Dios. Rápido. ¿Dónde anda? No. Se nos metió para allá. Mira, justo. Le hizo daño a mi hijo ahí, que está ahí abajo, pobrecito. Tanto tiempo que no va a la iglesia y lo pilló volando abajo. No, esa cuestión es humanizar a Dios. Por eso Dios no es el viejito y va, no ríe ni cuestión ni el flaco. No. Dios es Dios, todopoderoso, soberano, dueño de todo. Y eso me tiene que a mí llevar a mí y a ti también a tener ¿qué cosa? Confianza en Dios. Dios tiene todo bajo control. En Génesis sale que la lucha va a ser entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Exacto. Y esa lucha es controlada por Dios. Dios no está ajeno de nada.
Ahora, el por qué permite cosas, esa es una situación que cada uno de nosotros tiene que descubrir en su propia vida. Porque nosotros llamamos bendición a que me salió lo que quería. Bendición que por supuesto yo creo que lo son, cuando están hechas de manera correcta, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios. Pero también puede ser una tremenda bendición el perderlo todo. Puede ser una tremenda bendición el tener una enfermedad. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces yo no puedo enseñar una falsa doctrina de decir que eso no viene de Dios y que esto sí viene de Dios. Eso no es así. Dios hace como quiere. Vuelvo a insistir, sus promesas. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo estoy contigo. Voy a preparar lugar y te vengo a buscar. Cualquier prueba, si tú estás en mi voluntad, que yo ponga o permita en tu vida, aunque tú pienses que no, es una prueba que yo sé que tú sí estás capacitado para. Yo te voy a meter en la prueba, yo te voy a sostener en la prueba y yo te voy a sacar de la prueba. Y con eso tenemos que vivir confiados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en Jehová yo puedo vivir confiado. ¿No es cierto? Todo está en los planes de Dios, todo es parte de la soberanía de Dios y Él tiene propósito en todo lo que hace o no hace, en todo lo que permite o no permite en mi vida. 1 Samuel 2, 6 al 10. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él enriquece, Él empobrece, Él levanta, Él baja, Él esto, Él da. Tal como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a ver la soberanía sobre los gobiernos, sobre la salvación, sobre el concepto del libre albedrío, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que nosotros comencemos a tener una relación con Dios de una mayor magnificencia a la que tenemos ahora. O sea, por eso es que muchas de nuestras oraciones son estériles, porque están pensadas solamente en una situación horizontal, que más encima Él ha prometido: busca el reino, busca mi reino y mi justicia, y todo lo que tú necesites yo te lo voy a dar. No tengan miedo, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darle el reino. Entonces, todas esas son las promesas que están vigentes según la Escritura. No están, porque nunca ha estado dadas, las promesas de que nunca te vas a enfermar, te voy a enriquecer, te voy a hacer poderoso, te voy a hacer popular, esto, acá, allá, que hoy día hay tal cantidad de herejía, ¿no es cierto?, que un hermano es bendecido porque tiene tal situación económica, otro es bendecido porque nunca se ha enfermado, Dios está con este porque lo sanó del resfrío, Dios no está con este porque no lo sanó del resfrío, Dios esto acá, y entonces andamos como tontos, ¿no es cierto? Y por eso es que dice: no llevados por cualquier viento de doctrina. Te invito a un culto de sanidad. ¿Qué es eso? A un culto de liberación. ¿Qué es eso? Es el hombre planificando a Dios. Entonces tenemos a Dios como un títere. ¿Hace sanidad el Señor? Sí, hace, pero no es bajo nuestra voluntad, sino la suya. La suya. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Esto no le quita ningún atributo, al contrario, lo enriquece, porque además lo apropia de lo que es suyo, no de lo que es mío. Él da conforme a su voluntad, en la medida que Él ha estimado. A cada uno dio conforme a su voluntad, la medida que Él quiso, porque Él sabe. Punto. En el tiempo de la iglesia primitiva, Él le dio a 12 hombres la capacidad
de hacer cosas que nadie más ha hecho. Por eso es que se llama que el ministerio apostólico no volvió a existir después de la muerte de Juan, como ministerio apostólico. Por lo tanto, cuando sale un grupo de personas herejes que dicen que el ministerio apostólico, a la manera de los apóstoles del Nuevo Testamento, ha sido restaurado y que ellos vienen a completar la obra de Jesús, esa es una herejía asquerosa. Y el gran problema es que tiene gente que se está siguiendo por montones. Pero por eso es que entendemos nosotros que el camino a la salvación es estrecho. Vamos a hablar también acerca de la doctrina y la separación. Porque los cristianos en nuestro proceso de santificación vamos a tener que tomar decisiones. La Biblia es súper clara en relación a personas, a situaciones. Como nosotros somos sentimentales, ¿no es cierto? Y éramos amigos de los lobos antes de cualquier otra cosa. Ahora, bueno, sí, pero es que tengo una amistad de tantos años. La palabra de Dios es súper clara en cosas como esa. Situaciones, personas, ambientes, lo que sea en este proceso de santificación, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y todo eso es parte del concepto de la soberanía de Dios. Si yo quiero agradar a Dios en su soberanía, lo más probable es que no agrade al hombre. Lo más probable es que no agrade al hombre. Entonces, les vuelvo a reiterar, hermanos, de todo corazón el propósito de este estudio. Puede que haya cosas que se me queden, puede que haya cosas que no queden tan claras, pero las podemos conversar porque estamos exactamente en el mismo proceso. No estamos hablando o no estoy hablando yo desde un conocimiento mayor y no, simplemente de una necesidad de guiar y guiarnos como pueblo a buscar a Dios como más profundamente debe ser. Y esta búsqueda, este celo, es porque la venida del Señor está cerca. Por eso dice la Biblia, el que se está santificando, santifíquese más. El que está en herejía, Dios le va a mandar más espíritus engañadores para que esté ya recontra engañado. El que se está santificando, santifíquese más. Por eso la iglesia de Filadelfia dice, retén lo que tiene. Y yo estoy convencido de que son los tiempos finales. No quiero decir ni año ni fecha porque eso es herejía absoluta, pero la iglesia está, y cuando digo iglesia me estoy refiriendo al remanente fiel que existe en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, está volviendo a las bases centrales de la adoración de Dios. A volver a entender lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la adoración hoy día, si tú le preguntas qué es adoración a una persona, ¿qué te va a responder? Cantar a Dios, ¿no es cierto? Levanto mis manos en adoración. Eso es una expresión. La adoración, ¿cómo es que se hace la adoración a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Entonces reemplazamos las expresiones por acciones. Adorador en espíritu y en verdad es alguien que verdaderamente está sellado, guiado y tomado por el Espíritu Santo y gobernado por el Espíritu Santo. Y verdad es que lo hace conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Los otros son expresiones. No estoy en contra de las expresiones. Lo que estoy en contra es que se homologue expresión con adoración. Porque volvemos a decir lo que dijimos tiempo atrás. El pueblo de Dios nunca es más mentiroso que cuando canta. Así que, ni hablar. Solo todo es tuyo, Dios. Aleluya. Todo es tuyo, Señor. Y la ofrenda meten la mano sin nada. Y acaban de cantar todo es tuyo. O sea, no. Tú, mi vida es tuya, Señor. Me postro ante ti, úsame. Hermano, ¿puede venir a limpiar? No, o sea, es que yo ese día... Cantamos porque la expresión de tu canto tiene que ser una expresión de tu vida a Dios. Uno puede sentirlo.
¿Me entiendes? Pero no es el concepto de la adoración. Lo que estoy diciendo es que la música es de Dios. Satanás tomó la música y la pervirtió. Dios retomó la música en sus salmistas y en la gente que realmente hace música cristiana, ¿no es cierto? Y la rescató. Pero la música nunca ha sido la adoración como tal. Eso es una expresión y tiene que ser en base a una sinceridad en nuestro corazón. ¿Me entiendes? A lo menos la sincera intención de que esas palabras y esas letras sean verdad en mi vida. No todo lo que cantamos es 100% verdad en mi vida, pero por lo menos un porcentaje de la letra estoy luchando por hacerlo, porque si no entro en este cinismo. Entonces, claro, un culto de oración cantamos hasta las 3 de la mañana y todo, y llanto, toda la cosa ahí, pero después cuando viene la prueba, tiritamos. Entonces, claro, no va a existir, no se trata de que ahora hagamos canciones que claro, que sean como justitos. Señor, yo sé que te doy poquitito, pero soy fiel. No soy fiel. Claro. ¿Cachai? No, pero se trata de que seamos sinceros. Es como el tema de la Santa Cena. Los cristianos hacen una tremenda baracolla, ¿no es cierto? Porque un inconverso toma la Santa Cena. Ay, pero ¿cómo ustedes permiten que la Santa Cena esté ahí y que los inconversos tomen? Ellos toman para maldición. Y yo le pregunto, perdón, hermano, ¿qué más maldición es que estar muerto espiritualmente? Para ellos, no, y de hecho te digo, yo he visto gente que es inconversa y que tiene mucho más respeto que la Santa Cena que muchos de nosotros que estamos en pecado fragante y tomamos Santa Cena. En adulterio y toman Santa Cena. Entonces, la Santa Cena es maldición para el que llamándose hijo o siendo hijo la toma indignamente. ¿Y qué es tomarla indignamente? Es no querer abandonar el pecado. Es no querer abandonar el pecado. Entonces hay mucho de religiosidad en nosotros que tenemos que ser liberados de eso, pero para llevarnos a la verdadera adoración a Dios. En espíritu y en verdad. En verdad, Señor, quiero ser generoso. Quiero ser esto. Quiero dar de mi tiempo. De verdad quiero que tú me uses. De verdad. Ese es mi deseo. No va a ser al tiro seguramente. O a lo mejor sí, no lo sé. Pero por lo menos en tu corazón hay un deseo sincero de perdonar. De todo esto real. Hoy día vamos a trabajar en el tercer capítulo de esta serie que se llama Conocer a Dios o Conociendo a Dios y que obviamente hace un enfoque. El tema de los atributos de Dios corresponde al hecho de que o la mejor división que podíamos hacer de esto para estudiarlo serían los atributos insondables de Dios, ¿se recuerdan? Los atributos inescrutables de Dios y los atributos que de alguna manera son transferibles o que los podemos nosotros profundizar de una mejor manera. Es bien importante este tema porque lo que quiero que quede bien claro y que nos quede bien claro a nosotros es que la Biblia obviamente es la revelación de Dios hacia nosotros y es la suficiente revelación de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, ¿no es cierto? Pero no significa que la Biblia contiene toda la revelación de Dios. O sea, Dios no está limitado a 66 libros
o a una cantidad determinada de escritura. Esto es una revelación sinóptica para que nosotros, ¿no es cierto?, conozcamos a ese Dios y, como dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿No es cierto? Porque dice que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Por lo tanto, cuando pasemos a la eternidad, vamos a seguir conociendo cada vez más a este Dios y nunca vamos a terminar de conocerlo, porque el día que se terminara de conocer, se acaba la eternidad. Podría definirlo en esencia, porque obviamente es un concepto que va más allá de nuestro entendimiento finito. Pero sí podemos de alguna manera describirlo para poder entender los principios centrales de él. Y a la vez, ¿no es cierto?, de entenderlo, también aplicarlo. Dice que Dios, la soberanía de Dios consiste en que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que ha creado para su propia gloria, según su beneplácito. Es la ley del alfarero, el barro y el alfarero y el barro. ¿No es cierto? Donde nosotros obviamente somos el barro y el Dios es el alfarero. ¿No es cierto? Vale decir, nosotros no tenemos potestad sobre lo que va a hacer el alfarero. No tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos nada. ¿Ya? Vuelvo a insistir, esta doctrina es fundamental para entender la magnificencia de Dios. ¿Ya? La magnificencia de Dios. No la vamos a comprender en plenitud y hay situaciones en las cuales, lisa y llanamente, en toda sinceridad, nosotros no podemos tener una respuesta en nuestra posición humana. ¿Ya? Que nos satisfaga mentalmente. Porque yo tengo una lógica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas lógicas? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros pensar en la misma Biblia, ¿no es cierto? Dios toma preso a Pedro, a Juan y a Santiago, o a Pedro y a Santiago. Dios manda un ángel que libera a Pedro, pero decapitan a Santiago. Santiago tenía un pecado oculto, Santiago era menos que Pedro. ¿Sí? Eso es cuando nosotros empezamos a especular en la horizontal. Eso es lo que quiero que saquemos de nuestra cabeza y empecemos a poner la mente en las cosas de arriba. Por supuesto que hay consecuencias de pecado, todo, pero estamos poniendo encima que la Escritura nos entrega, pero suficiente, de quién es Dios. No podrían ser, imagínense que el Salmo dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo podríamos pensar que Dios está contenido en un libro? Esa es una revelación, ¿ya? Y por eso se le llama sinóptica, en un sentido, un sinopsis de cosas mayores, ¿ya? Pero en el bien entendido que es lo suficiente para. Y está perfectamente terminada la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, estos dos atributos, tanto el que vimos el miércoles antepasado y el que vamos a ver hoy, corresponden a los dos más importantes desde el punto de vista de lo que significan atributos insondables. Todo lo demás, omnipresente, omnisciente, que también son insondables, necesariamente están sujetos a que Dios es inmutable, no cambia nunca, y que Dios es soberano. ¿Ya? Todos los demás atributos están sujetos a eso. Hoy día vamos a hablar sobre la soberanía. Y el tema de la soberanía es un tema, por supuesto, que lo tenemos que entender desde Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. Es Él, el soberano, no nosotros. Es aquí donde se pone a prueba mayormente el concepto de nuestra real relación con Dios. Dios no cambia. Por ejemplo, cuando vimos que Dios no cambia, aun cuando la Biblia en su figura literaria usa el antropomorfismo, que lo estudiamos también, que significa que Dios, como una manera de relacionarse con nosotros, ¿no es cierto?, utiliza formas que son humanas, pero que no son reales en el sentido de nuestra condición propiamente tal. Cuando dice el Señor, ¿no es cierto?, y mi mano, o le mostró la espalda a Moisés, o, ¿me entiendes?, o miró cara a cara a Moisés. Esas se llaman antropomorfismo porque la Biblia dice en principio que el que ve a Dios se muere. Nadie puede verlo, ¿no es cierto? Y Moisés no era la excepción. Sin embargo, dice que como él se relacionó con Moisés, no se relacionó con nadie más. Por lo tanto, hay una diferencia en ese aspecto. Pero tenemos que entender que este concepto es parte justamente de esta revelación y de la forma en cómo Dios se reveló a nosotros. Así como la inspiración es una situación en la cual Dios
exhala prácticamente el Espíritu Santo o exhaló el Espíritu Santo en los escritores bíblicos, significa eso que efectivamente ellos se llenaron del Espíritu Santo, del pensamiento de Dios, pero ellos plasmaron en su condición humana esta escritura. Por eso es que en la escritura tenemos nosotros concepciones culturales, situaciones puntuales y situaciones de la vida diaria, porque si no hubiese sido así, no tendría un valor para nosotros. No tendría un valor para nosotros, porque nosotros somos seres finitos, culturales y una serie de otras cosas, y aunque la cultura hebrea sea distinta a la nuestra, es cultura, y como cultura la podemos entender. ¿No es cierto? Puede que no la practiquemos, puede que no nos parezcan raras, pero podemos entender el concepto cultura. ¿Se entiende? No es, por ejemplo, como el tema del Corán, que son escritos de rezos, que son aculturales a todo. Entonces da lo mismo eso. ¿Por qué? Porque está escrito no por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, en el que nos vamos a entretener, en esta primera parte, porque este es un tema no fácil de enseñar, no fácil de digerir y permanentemente, ¿no es cierto?, llevado en una concepción de péndulo a la cual nosotros tenemos que colocar en el centro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Ya? El concepto de la soberanía de Dios. Esto que está acá es una modesta descripción de lo que podemos llegar a resumir, ¿no es cierto?, de lo que es este concepto de soberanía de Dios. Nadie tenía. Entonces, es una faceta necesaria, ¿no es cierto?, para el rescate de nuestra condición de pecadores. Ese es el concepto. Ahora, como revelación es suficiente, por eso es que es una herejía agregar o quitar. ¿Ya? Pero no significa que está todo Dios encerrado en estos 66 libros. ¿Se entiende eso? Ahora bien, ¿por qué es importante tener esto bien claro? Porque cuando nosotros estamos estudiando los atributos de Dios, que el propósito de esto es acercarnos más a un conocimiento mejor y más pleno de la persona de Dios, de nuestro Señor, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos con situaciones que son a nuestra mente controversiales o contradictorias. Pero no nos olvidemos que también el propósito de este estudio es, de alguna manera, ver los atributos de Dios desde su descripción hacia nosotros. ¿Me explico? Porque nosotros vamos a tener siempre una situación horizontal. Y el problema con la relación que muchos cristianos el día de hoy tienen con Dios es una relación de características horizontales, basada principalmente en emocionalismo o en sentimentalismo o en una concepción iguales. Aunque Él me llama su amigo, aunque Él me llama su hijo, que lo soy, ¿no es cierto?, y que lo eres, mi relación con Dios es una verticalidad infinita. No es una verticalidad grande, es una verticalidad infinita. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso las oraciones a veces, ¿no es cierto?, y nuestra forma de relacionarnos con Dios es estéril. Porque estamos violando el principio de quién es Él. Y vuelvo a insistir, los atributos de Dios son una descripción, ¿no es cierto?, mínima